Buenas noches allá en Perú, acá buenas tardes en Estados Unidos y este programa va a ser visto mañana, en la mañana muy temprano en el Perú, el viernes. Ujú. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Buenas noches. Raúl, Bien, igualmente. no sé si podrías por favor presentar a nuestras invitadas. Claro, tenemos en esta oportunidad con nosotros a Rocío Silva Santisteban. Bueno, yo creo que todos conocemos de su trayectoria y de su trabajo tan importante en docencia, su profesionalismo, ex congresista de la República en épocas muy difíciles, que hemos vivido hasta hace muy poco. Parecería que ha sido hace mucho tiempo, pero hace muy poco, incluso quizás pudiste haber sido la presidenta del Perú, Rocío, por asuntos de tipo político, quien finalmente salió elegido dentro del Congreso para ocupar la presidencia transitoria fue este, otra persona y no fuiste tú. En fin, me hubiera encantado que hubiera sido tú realmente, un poco también para jamonearme, ¿no? Y decir, yo conozco a una expresidenta. Pero bueno, basta con tu trayectoria profesional y tu labor tan importante en el Congreso. Y tenemos con nosotros a Leonela Labra Panoca. Ella es un personaje de un trabajo, de un lindo trabajo que han hecho Rocío y otras personas en relación a un cómic en el cual se comparte experiencias de 5 mujeres de la Sierra Sur del Perú. Una de ellas justamente es Leonela. Leonela, sí, permíteme hacer uso del cómic para que nuestros seguidores o quienes nos vean sepan un poco de ti. Ella es presidenta de la Federación Universitaria de Cusco, delegada de Espinar ante la Asamblea Regional de Jóvenes, directora del proyecto Rimay Quechua, promotora de la lengua quechua, activista por los derechos humanos y defensora de la naturaleza. Bueno, bienvenida Rocío, bienvenida Leonela. Ese es un programa para mí muy interesante. Me siento, como estábamos hablando fuera de cámaras, muy identificado con lo que se nos cuenta en este cómic de una manera tan fluida, tan digerible para todo público realmente, para todo lector, y enterarnos un poco de la realidad de mujeres como ustedes, Leonela, en el interior del país. Y me siento identificado porque, como estuvimos comentando, repito, mi hija hizo un estudio para su tesis de antropología, viviendo la realidad de mujeres que se quedan en Usibamba porque sus maridos emigran a Estados Unidos para realizar labores agrícolas y de ganadería en una localidad que se llama, bueno, una ciudad que se llama Bakersfield, en California. Y también la realidad de las mujeres que hacen exactamente lo mismo, es decir, migran de Usibamba a Estados Unidos para realizar labores de la misma manera, ¿no? No es estrictamente un tema minero como el que se relata en el cómic, pero está bastante relacionado porque en Bakersfield hay muchos pozos de petróleo, muchos pozos. Uno camina por la carretera y ve las perforaciones a una distancia muy corta de lo que se hace, ¿no? en ese, en ese lugar. Adelante, César, para los comentarios que... Lo primero que quiero hacer es mostrar, yo lo tengo acá en digital y va a brillar, y Rocío lo tiene en impreso ya. Este es el cómic o lo que le dicen los españoles el tebeo, ¿verdad? Ahí está, por supuesto. Y lo interesante para mí, eh, lo dramático para mí, es la experiencia de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí está Leonela. Eh, Sé, por ejemplo, pero el problema minero en el Perú es conflictivo, es muy conflictivo, es muy difícil, porque lo primero que se me ocurre es que hay mucho terruqueo, ¿verdad? Todas aquellas personas que salen a tratar de defender el medio ambiente o que se oponen a cierto tipo de minería, sobre todo la extracción a tajo abierto, sufren este problema del terruqueo. Incluso amigos nuestros me han escrito directamente diciendo que los izquierdistas son los que se oponen al desarrollo social y económico del Perú, impidiendo la minería, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que la minería e hidrocarburos representan
la mayor actividad económica en puntos porcentuales, ¿no? Es 1,03% de estimado más o menos, mucho más que otros servicios o que el comercio, que tiene el 0,3%. Imagínense. Entonces, lo primero que se me ocurre es, en experiencia de vida, este cómic es una denuncia de todos los abusos y maltratos que sufren estas mujeres ah, a lo largo de lo que se ha denominado el corredor minero del sur, ¿no? No sé quién, alguna de ustedes podría exponer de entrada, por supuesto que Leonela tuvo en carne propia, has vivido eso, eh, pero y Rocío, gracias a las entrevistas, gracias a su constante preocupación social, también ha podido de primera mano tomar conocimiento de todo esto y durante muchos años además. Bueno, si me permiten, yo puedo comenzar a hablar sobre todas las personas que han participado y de repente después podemos pasar a hablar de Leonela. Leonela en verdad es súper joven, es la más joven de todas las personas entrevistadas 23 y años, ¿verdad? 23, 4 ya tiene, no, 23. Eh, 24, ya cumplió 24. Wow. Eh, es la más joven, ¿no? De hecho, también hemos entrevistado la persona con mayor edad, es la señora Virginia Pinares, que tiene mucha experiencia en no solamente el tema de la defensa de los territorios, sino que ella también es afectada por el conflicto armado interno, que es ella, ¿no? La señora Virginia Pinares. La señora Virginia Pinares es del distrito de Áquira, en Cotabambas, Apurímac. Ujú. Y bueno, ella ha llegado a ser regidora e incluso candidata al Congreso de la República, ¿no? Pero no llegó, no, al final no obtuvo todos los votos. Después, en segundo lugar, hemos entrevistado a la señora Elsa Merma. Elsa Merma es de Espinar, igual que Leonela, ¿no? Ujú. Ahí está. Eh, Elsa, a pesar de que no pudo terminar el colegio, se capacitó como comunicadora y tiene un programa todas las mañanas que se llama Despertar Cana. Porque una cosa importante que de repente Leonela nos puede contar de una manera más detallada es que mucho se habla, siempre se ve desde una perspectiva homogenizadora a todo el Cusco, ¿no? Y se piensa que todos son quechuas, pero no todos son quechuas. No, pues. Hay características diferentes también en provincias altas, que es la provincia de Espinar. Y después está, bueno, Leonela, que también ha tenido, en verdad, para la corta edad que tiene, una experiencia increíble, no solamente en el ámbito de la dirigencia de la Federación Universitaria de todo el Cusco, o sea, ella fue dirigente de la Universidad San Antonio Abad, pero también de todo el Cusco, y ella estuvo participando activamente de las movilizaciones a Lima, ¿no? De las famosas tomas de Lima, y bueno, de varias otras movilizaciones también en el Cusco, y ha pasado también por situaciones, digamos, de vulnerabilidad importantes, que ella misma se ha defendido y que finalmente, debido también al apoyo de la gente, no pudieron detenerla, ¿no? Como en este caso de acá. Ujú. Y bueno, después está la compañera Miluz Quispe Tuiro. Miluz Quispe es de Cotabambas y ella también estudia en la Universidad San Antonio Abad, ahora está estudiando psicología y está terminando, pero ella comenzó a estudiar ingeniería de minas. Ujú, ujú. Su vida da un giro a partir de que ella, bueno, sale embarazada, tiene que regresar a su pueblo, ¿no? Da luz, y ahí, digamos, cuando su bebito está pequeño, se comienza a dar cuenta de todas las dificultades de las mujeres para que sus hijos no sufran de metales pesados en sus cuerpos. Y eso es algo que ella recién se da, o sea, bueno, digamos, recién toma conciencia, ¿no? A partir de su propia experiencia como madre. Y por último, tenemos a la señora Yoconda Vaca, que es docente en estos momentos, que tiene una vida así también súper intensa. Y la señora Yoconda Vaca es de Grau, Apurímac. Ella ha llegado a ser dirigente con ACAMI, dirigente de diferentes federaciones y también llegó a ser el representante de la provincia de Grau, también con el gobierno anterior, ¿no? Entonces, digamos, tenemos a
5 mujeres de la zona del corredor minero, de diferentes edades, de diferentes grados de instrucción, de diferentes experiencias de vida, y todas lo que plantean y proponen es que la naturaleza es fundamental, es que no podemos seguir avanzando en un desarrollo infinito porque el planeta es finito y todas son suficientemente aguerridas como para defender sus territorios, ¿no? La mayoría de ellas y de otras personas que hemos entrevistado están criminalizadas. Eso significa que han sido denunciadas por la fiscalía por A o B motivos, diferentes tipos de delitos que pueden ser motín o pueden ser asociación ilícita para delinquir o etcétera, etcétera, porque han participado de las movilizaciones. No todas, no estoy segura si creo que Leonela no tiene archivo fiscal, pero la señora Virginia, la señora Yoconda y también Elsa Merma tienen en esos momentos varios expedientes que se van cerrando porque no tiene sentido, ¿no? O sea, son totalmente gratuitos estas denuncias, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería hablar de manera más general. Pero Y antes, bueno, pues una cosa muy importante, y es que esto es un proyecto del Centro Bartolomé de las Casas que está cumpliendo 50 años en este momento y que en verdad ha sido y espero que siga siendo un espacio importantísimo para la difusión de la cultura andina, no solo en el Perú, sino en América Latina. habría que mencionar también que esto es un trabajo que has hecho junto a Cecilia Sueiro y Catherine Mesa, ¿cierto? Exactamente, Ya. también. Catherine, Cecilia Sueiro es la encargada en estos momentos del Colegio Andino, del Centro Bartolomé de las Casas, y Catherine Mesa es la jefa del área de género del Centro Bartolomé de las Casas. Eh, te quisiera hacer una pregunta directa a ti, a Leonela, si me lo permites. Antes de hacerte la pregunta, la Deutsche Welle, que es un importante centro noticioso europeo, alemán, publicó hace poco precisamente una nota bastante extensa sobre Espinar y la contaminación en Espinar. Esto lo deben saber ustedes. Se realizó estudio con voluntarios en 11 comunidades en Espinar y tomaron pruebas de orina y sangre. El resultado fue 58% de las personas de la muestra tenían en su organismo niveles elevados de arsénico, el 29% de magnesio, el 12% de cadmio, el 4% de plomo y el 3% de mercurio. Esto está, por supuesto, asociado con muchos problemas, entre ellos el cáncer. Ya te digo que Raúl es médico y eso él lo sabe perfectamente. Ah, Tú estás, por supuesto, enterada de toda esta situación. En tu familia, en tu experiencia personal, ¿cómo han vivido esta situación? Bueno, muchas gracias. Gracias Rocío, gracias César, gracias Raúl por estar conmigo acá. Estoy muy emocionada porque Rocío siempre ha sido una persona que ha estado, y bueno, más allá del vínculo que se tiene con el CBC, ha estado como que siempre, o sea, tomándose ese desafío de poder acercar la voz a espacios de comunicación para otras personas, ¿no? O para la ciudadanía en general que pueda entender las problemáticas que viven las comunidades, los territorios que viven en, digamos, en interacción con estas empresas extractivas a gran escala, porque eso es algo que tiene que quedar claro, ¿no? No estamos hablando de empresas como, no sé, pues acá la cervecería cusqueña que está en el corazón del Cusco. Ujú. Esto termina siendo básicamente una nada frente a Antapacay, a Las Bambas o Glencore que están en Espinar, o como se llamen, porque realmente han ido cambiando de nombre, pero, o sea, lo que hacen en los territorios, como en el caso de Espinar, es lo mismo, ¿no? Extraer recursos minerales de día y de noche, las 24 horas de la semana, inclusive en la pandemia han seguido extrayendo minerales, ¿no? O sea, esta extracción de minerales no para un segundo ni de día ni de noche. Hay trabajadores, ¿no? Dentro de estas empresas que muchas veces provienen de algunos territorios distintos a nivel nacional, internacional, etcétera, pero que realmente no para. Nosotros en Espinar, particularmente mi familia, no es siquiera una familia afectada directamente por la minería, o sea,
yo no vivo la realidad que vive Elsa y su familia, o no vivo la realidad que vive Vidal Mermi y su familia, o la señora Melchora Surco, que son personas que viven, básicamente, son vecinos de la minería. O sea, digamos que tu casa está a 100 metros de la acción o de la actividad extractiva. Y ese tipo de impacto a estas comunidades aledañas es gravísimo porque en el año 2012, 2010, cuando yo era muy, muy chica, o sea, te estoy hablando cuando tenía 10, 11 años, la noticia para los espinarenses, para los lloreños, era tan fuerte que era para nosotros inimaginable creer que animales se morían de la nada. O sea, no tenían enfermedad de friaje, no tenían enfermedad de que un bichito raro por ahí los estaba contaminando, no, se morían de la nada. O sea, y esa carne no sirve para absolutamente nada, ni para dar al perro. Entonces, cuando cuando en Espinar se empieza a agudizar y no respetar los acuerdos del convenio marco firmados en el 2003, la empresa, las comunidades y toda la población y el gobierno local, como es los impactos medioambientales o los estudios de impacto medioambiental. Entonces, básicamente la empresa se va posicionando y apoderando del territorio de Espinar, ¿no? Y creciendo más, ¿no? Y creciendo más al sentido de avanzar a otras comunidades que se ven directamente afectadas. Entonces, Espinar es un punto de problema, pero el punto de partida también es el Estado, porque el Estado, desde hace 500 años, es un Estado centralista, es un Estado corrupto, es un Estado que no nos representa, y no nos representa no porque alguien, al igual que nosotros, no esté ahí, no nos representa porque no entiende nuestra realidad, porque no nos ha ofrecido una educación, una salud acorde a nuestras realidades territoriales, y por eso no nos representa, no porque alguien igual que yo, Leonela, esté o no en el poder, ¿no? Y además porque justamente todas estas condiciones materiales que el Estado no ha sabido ofrecer como educación y salud y que hasta el día de hoy no los puede ofrecer con calidad, con equidad, con justicia, ¿no? E incluso la impartición de la justicia en nuestro territorio y en los territorios del Perú es tan desigual, tan desequilibrado, tan injusto, ¿no? Tan doloroso para las mujeres del Perú, o sea, es alarmante porque esto hace obviamente una deslegitimización y una irrepresentatividad del Estado. Entonces, cuando la empresa minera viene y da posiciona este modo de vivir sacrificando territorios para tener un poco de economía, obviamente a la gente, no solo de Espinar, sino del Cusco y del país, nos sesga, porque no hemos tenido educación y ahora si hay alguna manera más de explotarnos a nosotros mismos para poder pagar una educación de calidad en alguna universidad privada, pues se hace en Espinar, se hace en Apurímac, se hace en cualquier lado del Perú. Y eso es lamentable porque no pone al centro la vida, los territorios, la riqueza del agua, de la diversidad agroecológica, de la diversidad de la agricultura, de la ganadería, sino pone al centro el dinero. Mucha gente, por ejemplo, en Espinar, si hay este estudio que probablemente sale fuera del Perú, ni siquiera lo ha leído, ni siquiera lo conoce, ni siquiera es una noticia, porque la noticia es cuántos miles le están dando más a un distrito que otro, o qué alcalde no está cumpliendo alguna función, o qué chisme está corriendo por alguna cosa, y ese es el Estado. Entonces, la discusión principal, ¿no? En muchos territorios no está al centro de la vida, sino al centro del dinero, y eso es alarmante. Nunca en mi familia nos hemos puesto a hablar de, oye, tenemos metales pesados nosotros, porque teníamos justamente esas mismas necesidades que mucha gente, poder estudiar. Mis abuelos nunca han podido estudiar ni la primaria ni la secundaria. Mi abuelo ha sido dirigente campesino, mis papás llegaron a ser docentes, pero con su esfuerzo, con su sacrificio, no porque el Estado los subvencionó, no porque el Estado les dio programa juntos, no porque el Estado les dio un vaso de leche, no, ellos realmente sacrificaron horas de su vida, de su trabajo, para decir, me voy a educar y voy a tener una profesión, porque era lo único que el sistema acepta y sigue aceptando al día de hoy. Entonces, la disputa no solamente es por defender nuestros territorios, sino porque nos han relegado inclusive nuestra forma de conocimiento, porque en este momento todos
lo que se sabe en las comunidades o sirve para el turismo extractivo o sirve para alguna utopía de qué lindo la romantización del mundo andino, de que esto es ancestral, cultural y sirve para un museo, pero no sirve justamente para las políticas públicas que nosotros en los territorios necesitamos. La forma de vivir de nosotros es totalmente válida, como la persona que vive en Lima y vive cerca de la playa. ¿No? Nosotros, en mi familia de salud, nunca nos los hemos cuestionado porque hemos vivido en una pobreza realmente dura, afectada también por los gobiernos de los 80 y los 90, esta disputa de poder muy sangrienta en los 80, en los 90 y en los 2000, porque fue una disputa de poder sangrienta, ¿no? De gente que creía que matando gente podía solucionar las cosas, lo cual obviamente rechazo. Entonces, la preocupación de mi familia, ahora sí entra a lo personal, nunca ha sido si nosotros tenemos metales pesados, sino realmente de decir, queremos tener educación, queremos poder pagarnos la salud, queremos podernos pagar todo, porque eso es lo que ha hecho el sistema, ¿no? Ponernos dentro de sus filas. Yo cuando ingreso a la universidad, ingreso a un voluntariado ambiental y luego ingreso a la Federación de Estudiantes Espinarenses del Cusco y luego a la Asamblea Regional de Jóvenes, y es un poco donde voy conociendo los otros territorios, como es Paruro, que solo tiene 2 cuadras, ¿no? De población, y como más allá de media horita de Paruro tú vives una pobreza extrema, ¿no? A pesar de que el Cusco tiene mucho cano, y tantas injusticias, ¿no? Dentro de la región del Cusco, lo de Espinar, ya ni qué contarte porque en las huelgas, por ejemplo, mi mamá no me dejaba salir porque éramos niñas en el 2012. Para el 2020 yo me escapo a la huelga, sin que mi mamá sepa, como lo hice cuando me fui a Lima, pero yo en la universidad estudié en la Facultad de Sociales, en la Escuela Profesional de Historia, y a mí me tocó mucho como la época de Sendero Luminoso, de la dictadura de Fujimori, como cuando uno sesga a un grupo humano puede llegar a afectar no solo derechos humanos, sino la vida. Entonces, todos estos estudios en la universidad a mí me han servido mucho para seguir en esta posición, y es defender Espinar, defender la tierra más que el oro, defender mi identidad, defender esta posición que yo tengo de lo que nos han hecho en 500 años, no ha servido para nosotros porque no se han puesto un minuto en el lugar de nosotros, en cómo vivimos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras posibilidades. Nos han relegado inclusive de la lengua. Yo cuando fui a la escuela jamás tuve la oportunidad de poder decir, bueno, me van a enseñar en quechua. No, yo aprendí el quechua con mi abuela. Todos los profesores enseñaban en castellano y no había opción de que había algún profesor enseñarte en quechua. Entonces, para mí, cuando yo empiezo a viajar por las otras provincias del Cusco, empiezo a entender las dinámicas y las relaciones de poder, además, entre el Estado, la empresa, la sociedad. A mí esto me parece muy injusto. No, a mí me parece muy loco que algunas personas digan, oye, pero tú eres marxista, que izquierdista, que no sé qué, y todos los cistas y comunistas y no sé qué más. Y me parece muy loco porque ellos le hacen más bandera al marxismo que los propios marxistas. Porque realmente de lo que yo estoy convencida es de que existe una injusticia horrible. Para mí no hay palabra de cómo describir cómo a la gente de Espinar se le puede decir terrorista por defender, carajo, el agua que la gente de Lima, la gente de Cusco va a consumir. Los problemas que describes, en general, ocurren no solamente en el Perú, ¿no? Estaba justo leyendo un libro de Banerjee y Muflek, que son premio Nobel de Economía y que tratan problemas de pobreza precisamente. Su primer gran estudio fue hecho en la India y su segundo gran estudio es sobre países desarrollados, Estados Unidos, Francia, etcétera. Y uno se da cuenta que en todos estos países, sin excepción, las personas desconfían del gobierno, ¿no? De hecho, en un capítulo dedicado a preguntarse qué significa un gobierno legítimo, porque finalmente una cosa es ser un gobierno legítimo y otra cosa es ser un gobierno legalmente establecido, ¿no? Uno se podría preguntar, Rocío, en este momento, por ejemplo, si en el Perú existe un gobierno legítimo, a pesar de que está legalmente establecido. Es en parte, sin duda, por una razón histórica. Por ejemplo, en la India, la gente ha visto demasiados casos en los que el gobierno incumplía una promesa. Exactamente lo mismo se puede decir en el Perú, por supuesto. En Estados Unidos existe claramente una ideología de independencia personal, a pesar
de que durante muchos años se ha basado en buena medida en una fantasía. Los estados de Estados Unidos donde la gente está más orgullosa de su autonomía son también los que más dependen de los subsidios federales, como Mississippi, Luisiana, Tennessee, Montana, que encabezan la lista de la ayuda federal como porcentaje de los ingresos y que en realidad son también enclaves republicanos y conservadores. Entonces, es paradójico, ¿no? Es paradójico eso. Rocío, tú que has vivido también, ¿qué comentario te merece lo que dice Leonela? Porque, claro, es una experiencia vivida y sufrida, ¿no? Y con tan pocos años. Ah, pero desde el Bueno, punto de vista de análisis crítico. bueno, a ver, un asunto que a mí me parece fundamental y que lo está planteando Leonela, ¿no? De una manera sumamente clara, es que en nuestro país existen algo que se denomina en la teoría y en la práctica zonas de sacrificio del desarrollo, ¿no? Eh, la zona de sacrificio del desarrollo de la minería y del corredor minero, bueno, pues son Cotabambas, Espinar, las zonas cercanas a los tajos, ¿no? Porque la empresa minera tiene dos tajos abiertos. Ujú, Uno, que fue el primero, que se llama Tintaya, y el segundo, que es enorme y que se llama Antapacay. Y bueno, la empresa minera está en la zona hace muchos años, hace más de 30 años, ¿no? De hecho, comenzó siendo una empresa del Estado. ujú. Recordarán ustedes que existía algo que se llamaba Minero Perú. Sí, claro. Y, digamos, esta empresa es una empresa minera del Estado. Pero después, cuando sube Fujimori, vende todas las empresas mineras y otras empresas y la compran diferentes empresas, especialmente empresas suizas, ¿no? Estuvo en algún momento Extrata y ahora está Glencore. Y como ha dicho Leonela, justamente, o sea, cuando yo estaba en el Congreso, uno de los asuntos que era muy preocupante para los trabajadores de la empresa minera, para los propios trabajadores de la empresa minera, era que las empresas mineras no pararon durante la pandemia. O sea, se cerró todo el Perú, se cerraron todos los comercios, se cerraron las carreteras, se pidió que nadie se movilice, pero nunca paró la minería, nunca paró la minería. Y los trabajadores de Antapacay, recuerdo claramente que estaban muy preocupados porque se estaban enfermando de COVID y la empresa lo que estaba haciendo era llevarlos a un hotel y en ese hotel, claro, les daban, digamos, remedios mínimos, ¿no? Paracetamol, pero no el tratamiento porque eso se agravaba muy rápido, ¿se acuerdan? Inmediatamente ya necesitabas un tratamiento más poderoso, necesitabas oxígeno y eso no tenían los trabajadores. Y Ujú. se quejaron con nosotros los congresistas por las condiciones de trabajo durante la pandemia de una empresa que tiene, digamos, una de las minas más grandes de cobre del país, ¿no? Entonces se dan toda una serie de situaciones que son situaciones en que lo único que interesa es la productividad de la empresa. Por ejemplo, un asunto que ha sido dramático en Espinar es que para, digamos, hacer el tajo de la zona de Antapacay, que es un tajo bastante profundo, se encontró inmediatamente agua, ¿no? De la napa freática, y esa agua se tuvo que succionar y sacar para poder seguir haciendo los trabajos de la minería. Cuando se ha sacado esa agua, se ha succionado, se han secado los manantes de agua de las familias de los alrededores. Ujú. Eh, yo no sé si eso para bien o para mal, porque esa agua también ya estaba contaminada, dicho sea de paso, ¿no? Pero hay una situación dramática en torno al tema del agua, en torno al tema del agua. Y como les comenté justo ayer, les comenté a mis alumnos que una de mis pesadillas es que el agua se convierte en un commodity y que se negocie después el agua en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es posible que ocurra, ¿verdad? Porque a nivel mundial es un problema cada vez mayor. Es, Que es, eso, ese es un tema, digamos, durísimo que lo pongo sobre la mesa y que no solamente, digamos, convoca a las personas que están ahí, que son las personas que están viviendo en las zonas de sacrificio, ¿no? Y un asunto fundamental es que ni ustedes ni yo vivimos en esa zona. Nosotros no tenemos metales necesariamente en nuestros cuerpos, ¿no? Pero las personas que están ahí sí. Y la única manera en que puedan solucionar sus problemas es uno, que el Estado les haga caso, que haya un
una serie de medidas de reparación del daño, pero no solamente del daño a la salud en los seres humanos, sino también del daño a la naturaleza y del daño a los animales. Porque como nos decía Leonela, uno de los fenómenos que también se ha dado en Cajamarca y en otras partes es que, digamos, los animales comienzan a tener, eh, eh, se comienzan a tener verdaderamente situaciones fenoménicas, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, las vacas comienzan a abortar, ya no pueden tener más terneritos, en fin, y comienzan a tener, los animales comienzan a tener enfermedades, etcétera, y como dice Leonela, ¿no? O sea, esa carne ya no se puede utilizar ni para darle a los perros o a los gatos, porque es una carne contaminada. Entonces, esa situación es una situación que, digamos, se da en estos espacios, que son los espacios que están cerca a la actividad minera. Espinar vive en una permanente, si se quiere, violación de derechos humanos, en una permanente estigmatización de que somos todas las cistas que puede existir en este mundo, ¿no? Y que no queremos el desarrollo desde una lógica bien capitalista, ¿no? Cuando en realidad lo que buscamos es defender no solo nuestro territorio, sino un territorio que probablemente va a alimentar a un montón de gente, incluyendo la región del Cusco. El Perú está considerado dentro de básicamente los pulmones del mundo. Entonces, Por el Amazonas, y, claro está. claro, ¿no? Pero digamos, toda esta diversidad un poco aporta a sostener la tierra, ¿no? Entonces, va un poco más a la lógica de que defendemos la vida como algo sustancial, como algo importante, como algo clave para no solo nuestra generación, sino para muchas otras generaciones. Y por otro lado, en este momento no es el gobierno ilegítimo porque no cumple nuestras agendas. Es un gobierno ilegítimo, el gobierno, parte del Estado, porque ha asesinado justamente con ese poder económico, poder legal, ¿no? Que lo sostiene hoy en el Estado, a este gobierno, asesinar a personas bajo la misma lógica que se ha ido asesinando en Espinar en el 2012. Ustedes son terroristas, entonces los matamos. Ustedes son antidesarrollo, entonces los matamos. Ustedes son, entre comillas, marxistas, leninistas, rojos, los matamos. Eso es gravísimo porque no permite la expresión, ni siquiera la participación política. Y ojo, no estoy hablando de una participación política partidaria, estoy hablando de la expresión ciudadana. Entonces, realmente lo que a mí me moviliza a Lima, si ustedes ven en el cómic un poco, es que una persona tenga el poder de decir, ustedes son terroristas y no merecen la vida. Ustedes son terroristas y no merecen participación política. Primero, porque no somos terroristas. Bajo esa misma lógica de difamación, se asesina gente en territorios de sacrificio, no solo en Espinar, sino en la Macrosur, en la Amazonía, en todo lado, ¿no? En todo el Perú, a nivel de costa sierra. De repente, en unas zonas por petróleo, en unas zonas por defender a la minería, ¿no? No hay forma de pensar un mundo, una tierra, un territorio sin que sea pensado de forma sostenible, porque eso la hace permanente en el tiempo, eso la ha hecho coexistir, convivir por mucho tiempo. Entonces, este gobierno no está deslegitimado, no está rechazado porque no cumpla algunas agendas. Este gobierno está rechazado contundentemente porque ha asesinado a vista y paciencia y en el día a día durante más de 2, 3 meses en el 2022 y en el 2023 a seres humanos, a personas como nosotros, bajo ningún antejuicio político, ni siquiera un antejuicio, no sé, judicial, por último, si es que la pena de muerte hubiese estado aprobada en el Perú, no, a vista y paciencia, bajo discriminación y racismo hacia nosotros y hacia nosotras, ¿no? No sé cómo decir si debamos cambiar el sistema o más bien en el Perú más concretamente debamos cambiar las reglas y las relaciones y las condiciones para las relaciones de poder, porque es algo que justamente Quisiera hacerte una pregunta, cruza muchas cosas. discúlpame que te interrumpa, quisiera hacerte una pregunta que seguramente muchos que puedan escuchar mañana este programa quisieran hacértela. Es
¿Es factible la coexistencia de la actividad extractiva con las actividades de las comunidades que están viviendo en la zona donde se hacen ese tipo de operaciones mineras? ¿Es factible eso? No, lamentablemente, a mí me gustaría decir que sí, porque seguramente la economía extractiva mantiene al día de hoy en el Perú a muchas familias, pero lamentablemente no es posible una convivencia, sobre todo si es una convivencia a medio kilómetro, 1 kilómetro, a 100 metros, a 1 kilómetro de Espinar. Los alimentos que provienen de esa zona, ya sea carne, papa, cualquier alimento que se produzca, no se vende en el mercado. Y lo sabe la gente de Espinar y por lo menos lo sabe parte de la gente de Cusco. ¿No? Alguien que no conozca la problemática de Espinar probablemente consume ese queso o esa carne sin que lo sepa además, Ujú. ¿no? Porque si lo supiera, créeme que no lo consumiría. No es factible que la minería conviva con las actividades agropecuarias de las comunidades porque las mata. Es tan fuerte el impacto que las mata. No, no porque yo, Leonela, lo diga, no, porque las ha matado en el 2012. Los animales han empezado a morir por montones y la agricultura es realmente mala, ¿no? Quisiera hacer un comentario. Yo he trabajado en una empresa del rubro minero metalúrgico por unos 8 años aproximadamente, en La Oroya. Trabajé en el hospital de Chulec, que le daba servicios a la empresa que privatizó Fujimori. Primero fue la Cerro de Pasco Copper Corporation, de ahí pasó a ser Centromin Perú, y de ahí Fujimori privatizó las minas de la Sierra Central del Perú a varias empresas. Una de ellas fue Doran. Doran era una empresa que trabajaba en Oroya en la fundición. No hacía actividad extractiva. Básicamente se compraban concentrados de minas de alrededor de la zona y se producían metales con una ley muy alta y vivían de eso. Tenían una pequeña mina en Cobriza, pero que no representaba la actividad principal de esa empresa. Mira, te comento que la población que trabajaba alrededor de la mina tenía serio impacto ambiental, como tú mencionas, no estrictamente con los ejemplos que nos estás dando, pero sí habían niveles altos de plomo, también habían niveles de arsénico, habían niveles de otro tipo de metales pesados en la sangre de las personas. Entonces, lo que se pidió es que se haga un estudio de impacto ambiental y que hiciera un programa de adecuación del medio ambiente. El PAMA, así le llamaba. Muy bien. Esa fundición de La Oroya tenía 3 chimeneas y a través de las chimeneas se expedían todos esos gases y tenían pues, el impacto ambiental de toda la zona. Entonces, se exigió que se hiciera un programa de adecuación al medio ambiente, como repito, ¿no? Y lo que se hizo fue anular 2 chimeneas. Pero lo que se tenía que hacer realmente para disminuir el impacto que había en las personas de Loroya era hacer un encerramiento, así le llaman. Es decir, se tenía que encerrar literalmente toda la actividad que se hacía en la fundición de Loroya, de tal manera que no hubiera impacto ambiental. Y dentro de los trabajadores deberían tener un equipo de protección personal muy sofisticado para que pudieran realizar sus actividades. Es decir, eso pasaba. Ahora, la población dependía de la empresa. Y una cosa muy sui generis y muy probablemente Rocío haya conocido esto, que la población hacía huelgas o hacía, perdón, bloqueos de carretera a favor de la empresa. Una cosa muy distinta Claro, a tu vivencia, ¿no? La misma población hacía bloqueos de carretera. ¿Por qué? Porque se estaba exigiendo algunos niveles de seguridad que la empresa no cumplía. Al final, esta empresa de la cual era dueña un empresario judío, que acá en Estados Unidos también ha tenido unas multas enormes por este daño medioambiental. Tuvo que pagar una millonada de plata y tuvo que encerrar las actividades metalúrgicas que realizaba acá dentro de Estados Unidos. Ira Renner se llama. Entonces, esta situación puede hacernos pensar de que sí hay alguna alternativa para que la actividad minera o la actividad minero-metalúrgica en general pueda desarrollarse sin que hubiese impacto ambiental, siempre y cuando se cumplan ciertas obligaciones de parte de la empresa, que van más allá de construir hospitales o construir escuelas o construir caminos, porque eso podrá mejorar
dinámica de vida de la población, pero no les va a disminuir el impacto ambiental si es que no se hace algo parecido a lo que se tenía que hacer en Oroya. Finalmente esta empresa se fue del país, y bueno, la situación básicamente están operando al 10% en una fundición que está en una zona que se llama Marcavalle, en Loroya. Pero a lo que iba era eso, ¿no? Las empresas que están alrededor de la zona donde ustedes viven y que tienen un impacto ambiental tan duro, no les han propuesto o no les han hecho alguna propuesta de disminución de ese impacto ambiental, o ustedes no les han presentado una alternativa de convivencia para que se pueda realizar las actividades como las que te estoy mencionando. Eso sería una enorme inversión. En La Oroya no se hizo eso, se tuvo que hacer, tendría que haber hecho un encerramiento de la fundición y no se hizo nunca. Se redujo el impacto porque de 3 chimeneas solamente quedó una, pero no fue suficiente. Además que había un impacto ambiental que había sido acumulada a través de las décadas por los trabajos que hacía la Cerro de Pasco Corporate Corporation y después Centromin Perú y después Doran Perú. O sea, se habían acumulado en los suelos gran cantidad de metales pesados y se tenía que hacer un programa también con los pasivos ambientales que en realidad nunca se hicieron de manera eficiente. Entonces, ese es el entrampamiento, ¿no? En que la inversión privada se niega a cumplir estándares mínimos que puedan disminuir el impacto que puedan tener sus actividades empresariales hacia la población. Pero la población, como te repito, increíblemente apoyaba a la empresa porque de eso vivían. Y bueno, Sí, yo he sido testigo vivo de eso porque yo trabajaba ahí. Entonces, ya con tanto preámbulo, la pregunta se cae digamos, por su propio peso, ¿no? ¿Hay alguna propuesta que se les haya hecho para poder eh, mitigar el impacto hacia la población con la labor extractiva de las minas? ¿La población ha hecho alguna propuesta para esto? ¿O realmente tú, como has dicho en algún momento, eso no puede sostenerse en el tiempo? No puede paralelamente hacerse actividades mineras y que las actividades agrícolas y ganaderas, agropecuarias en general, puedan hacerse. Antes de sí, que bueno, conteste para empezar, Leonela, yo solo quería mencionar lo siguiente, quería poner un marco, ¿no? Un marco. Y es que quizás, bueno, no todas las personas están enteradas de la historia de Espinar, ¿no? Y lo que sucede con Espinar es que la empresa está ahí hace 30 años, más de 30 años, y hay un convenio marco que se consiguió porque lo pidió y lo presentó el alcalde de Espinar, Oscar Moyohuanca, en el año 2012, después de una situación verdaderamente dramática del levantamiento de la población, de un paro de muchos días en el que murieron como más o menos 6 personas, ¿no? Que eran las personas que estaban protestando y murieron por abuso de el uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional y del Ejército. Entonces, eso pasó en el año 2012, en la época de Ollantumala. Y todo eso se produjo a partir de que Sensopas había, digamos, mandado a hacer un tamizaje, etcétera, y había un informe sobre temas de salud de la población que no se quería hacer público. Y fue toda una situación muy compleja en la que ahí, por ejemplo, se hizo conocida Verónica Mendoza, porque Verónica fue una de las personas que difundió el informe de Sensopas, ¿no? Que no se quedó de manera secreta. Entonces, digamos, incluso en el año 1990 ha habido también un levantamiento en la zona de Espinar. Entonces, en Espinar, el día, si más no me equivoco, hazme recordar, Leo, el 21 de mayo es el Día de la Dignidad Espinarense, porque es el día en que se han producido las diferentes movilizaciones, marchas y levantamientos de la población. Entonces estamos hablando de que es una situación con una población que ha sido verdaderamente golpeada y asesinada por el Estado peruano. Son ejecuciones extrajudiciales, eso ya está demostradísimo, ¿no? El Estado peruano tiene que pagar reparaciones. Entonces, digamos, ese es el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? No es diferente en Loroya. En Loroya, digamos que yo me acuerde, no ha habido esta situación en la que la policía ha entrado y ha disparado a mansalva, ¿no? Y además hay otra cosa, o sea, en la Fundación de Loroya, en las minas de Socavón, se utilizaba mucha mano de obra local.
en las minas a tajo abierto no, porque la mano de obra, el obrero, es altamente especializado y tiene que haber estudiado varios años para poder manejar esos instrumentos, en fin, todo lo que son las maquinarias, ¿no? Bueno, Perdón, eso sí. no, solo para acotar que el socavón tiene menor impacto ambiental que tajo abierto. El tajo abierto es muchísimo más contaminante que el trabajo a socavón. La gran diferencia es que la inversión para minería de socavón es mucho más grande y por lo tanto la rentabilidad no es tanta como el trabajo de la mina a tajo abierto. En otras palabras, quienes invierten en minería de tajo abierto ganan más pero contaminan más. Eso quería acotar, ¿no? Debes saber, Leo, que nosotros tenemos una posición absolutamente solidaria con el sufrimiento de la gente en el Perú. No solamente en Lima, por si acaso, sino con la gente del interior del país, principalmente la más sufrida. Y esto me evoca la frase de Manuel Escorza. En el Perú hay primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Esas son las estaciones en las cuales en la Sierra del Perú se vive todos los años. Así que esto es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Sin embargo, este, bueno, la intención de mi pregunta no era tener una posición distinta, ¿no? Sino tener alguna alternativa en cual Sí, sí. se puedan eh, dar algunas soluciones a este asunto que es tan complejo, pero obviamente no se puede conversar mientras esté por medio la violación de los derechos humanos. No se puede uno sentar a la mesa con una persona que está violando los derechos humanos o con autoridades que están violando los derechos humanos y que obviamente entran en una posición los interlocutores del otro lado de indefensión. Entonces, es importante acotar eso también. Yo creo que también quería agregar lo siguiente, ¿no? Y quizá podríamos enlazar para redondear todo el problema con esta pregunta. En el Perú, en este momento, el asunto de la minería en el Perú ah, es álgido. ¿Por qué? Porque el cobre, por ejemplo, el precio del cobre está en alza. Eh, y por lo tanto, las ganancias son mucho más grandes ahora en la minería en el Perú. Y Ujú. está en alza básicamente porque hay una demanda mundial para hacer, por ejemplo, cosas para autos eléctricos, para muchas cosas que es una gran demanda. Entonces, eso implica ingresos también para lo que llamamos el Estado, ¿no? En el Perú, que significaría en un buen gobierno una redistribución adecuada e inteligente de estas ganancias. Eh, por un lado. Por otro lado, esto sucede en diversas partes del mundo y en diversos tipos de economías. Economía capitalista y economía también. Hay zonas mineras, por ejemplo, en China o en Rusia, que explotan también indiscriminadamente y con todos los impactos ambientales habidos y por haber. Entonces, las economías a veces se mueven más, como tú dices, León, por el dinero que no importa si sea capitalista o se configure de otra manera. Y, pero entonces esa es la realidad. La realidad es que hay una presión internacional, hay una suerte a nivel planetario, una suerte de resistencia frente a lo que parece a nosotros evidente, que es el daño ecológico que estamos haciendo al planeta, pero que negocios a nivel mundial, venga de donde venga, hacen presión para que se mueva esto, ¿no? Y finalmente, gobiernos de todo tipo eh, tienen parte de sus ingresos debido a negocios como la minería. Entonces, esta es la realidad. Digamos que si uno lee la Enciclopedia Británica, puede entender tranquilamente de que no existe la posibilidad de que una minería no sea contaminante. Ningún tipo, ¿no? Ningún tipo. Entonces, la minería siempre va a ser una actividad contaminante. Por lo tanto, la pregunta es, frente a una realidad en donde es muy difícil que escapemos al negocio de la minería, ¿qué hacer? ¿No? Porque esa es la realidad. Podríamos hablar de lo ideal, cómo sería un mundo justo, pero la realidad a veces no nos acerca a eso. O sea, la contaminación es algo inevitable. Yo, de hecho, he tenido la fortuna de pasar por La Oroya
por el río, viajar viendo todo el río contaminado, del Oroya, ya ha sido para mí doloroso. Eso ha pasado hace un año y medio más o menos que yo decidí viajar de Cusco a Satarma por una cosa personal en bus y pude ver Ayacucho, Huancayo, Huancavelica y cruzar la Oroya, ¿no? Vi como todo el río está realmente contaminado y no estamos hablando de cualquier río o riachuelo, estamos hablando de un río bastante oneroso. Entonces, en el Perú, en el Cusco, en Espinar, hay gente que depende de la minería y lo he dicho al inicio de mi presentación, pero no estamos buscando disputar cuántos términos económicos nosotros manejamos o cuánto más se puede obtener de la minería, sino la protección de un territorio que nos pertenece por identidad, por trabajo, por, por una vida, por generaciones, pero además no es solo la actividad que contamina. El año pasado, en el 2022, la OEFA hizo un estudio en el cual sentenció de que el exceso de nivel de contaminación también se da en el traslado y que eso afectaba también y contribuía a la afectación de espinar por metales pesados, ¿no? Ujú. Entonces es todo un sistema el cual contribuye a la contaminación medioambiental, a la contaminación de los territorios y que afecta gravemente la economías locales. Ese es otros tipos de economía que no están validados para el Estado, para el gobierno, ¿no? O para el sistema y que no son convenientes al sistema porque no los enriquece, no enriquece al sistema. Entonces yo me pregunto si realmente todo este material que se extrae se utiliza en el mundo, es indispensable para la Tierra. Yo sé que la Tierra puede exigir, oye, dame más minerales para moverme, para trasladarme de acá a allá, necesito para este avión, para este celular, para esta laptop que ahora mismo estamos utilizando, pero ¿es necesario todo lo que se extrae de todos los territorios que se extrae? ¿Realmente lo es? Sí, pero Entonces, esta puedo hacerte una pregunta. Mira, por ejemplo, eh, tenemos un celular y nosotros, por diversas razones, por presión de mercado, tenemos que cambiar el celular cada año, cada 2 años, o cada meses a veces acá en los Estados Unidos, ¿no? Eso implica desechos constantes, Contaminadores. contaminantes, computadoras, máquinas a más no pero poder. no se iguala la cantidad de que se extrae. O De, sea, no es necesaria la cantidad que se extrae en tantos territorios simultáneamente, en cada hora, en cada día. lo que ocurre, desafortunadamente, es que según los informes incluso del Banco Mundial y de la, es que no solamente se maneja lo que, las extracciones no solo sirven para lo que se está haciendo, sino para los proyectos que vienen de lo que se puede hacer. ¿Me dejo Es entender? que justamente esos proyectos están basados, ¿no? En las realidades que no son nuestras. Es que, Nosotros no pedimos vivir. no, Esas son realidades que si tú perdón, te das cuenta, solo están para terminar la impuestas. idea, para terminar la idea. La idea es esta, ¿no? Eh, no solo nuestro planeta, o sea, a ver, cada vez nos queda más pequeño. No existen ya comunidades aisladas en el sentido completamente absoluto. Estamos tan interrelacionados que, como decía un poeta también, aquí nos salvamos todos o todos nos vamos al diablo, ¿no? Entonces, eh, ya no podemos decir lo que le pasa a un chino no nos afecta, o lo que le pasa a un ruso no nos afecta, o lo que le pasa a un gringo no nos afecta, o lo que le pasa a un... Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que establecer relaciones de negocios, no solamente me refiero a económicos, el negocio en el sentido de intercambios de algunas cosas por otras para poder llegar a acuerdos, ¿no? Pero Eh, esos acuerdos, ojo, te hago ahí un paréntesis, no, solamente no para... se discuten de forma equitativa en iguales condiciones de relaciones de poder. A eso iba, porque lo que iba es que, ¿se acuerdan ustedes de la famosa frase que se le escapó a Alan García y que además ha estado en el imaginario y en el inconsciente colectivo, ¿no? Hay ciudadanos de segunda clase, hay ciudadanos de primera clase en el Perú y en todo el mundo, dentro del imaginario de mucha gente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, para bien o para mal, estamos enfrentando en el Perú ese tipo de realidad también. Eh, en el mismo cómic se hace mención, y con justicia, de la representación de las mujeres andinas
y especialmente en este caso de ustedes, de quienes están representadas en el cómic. Es una cita de de Aura Estela Claro, Cumes, sí, que es sea una como- intelectual maya, y lo que claro. ella dice es que en el imaginario eurocentrado, latinoamericano, racista y colonial, no hay, ¿no?, otra, digamos, posición de las mujeres. O sea, este imaginario es tan profundo, es tan terrible, que la única, digamos, la posición digamos, de los sujetos, de las sujetas mujeres, ¿no?, solamente se limita a ser vistas como o parte del paisaje o como trabajadoras del hogar o, digamos, como campesinas, ¿no? No, no Así se te las ves, puede ver. sirvientas u objeto turístico. Eso es lo que está diciendo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, con ese imaginario que muchísima gente lo tiene y que sale de vez en cuando a relucir, a veces en estas entrevistas en las calles, hechas en la costa sobre todo, ¿cómo lidiar, no? Hay que cambiar ah, mentalidades en nuestro país, porque somos, como Rocío lo decíamos, estamos todos de acuerdo acá, el Perú es un conjunto de naciones que aún no se sienta a un diálogo y a ponerse de acuerdo todos. Es un conjunto de naciones que aún está en conflicto interno entre unas con otras, ¿no? No es posible ponernos de acuerdo porque estamos sometidos, al igual que en la colonia. O sea, nosotros somos los que, nuestros familiares y mucha gente del territorio peruano probablemente trabaja para las minas o tercerizado o de alguna otra manera indirectamente y siguen siendo peones sin derechos laborales, sin seguridad de salud, sin un montón de cosas. Entonces yo creo que la discusión se podría alargar, ¿no? Si es que no, yo entiendo que la globalización completamente es algo que ha cruzado fronteras y es algo que no niego, ¿no? Pero yo no puedo seguir avalando de que tengamos que soportar un sistema que no va a sostener la vida, no va a sostener absolutamente nada, pero lo peor es que el sistema genera condiciones para relaciones de poder totalmente desiguales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gente no está disputando cuántos millones le va a tocar a Espinar más o a Paruro menos. La gente quiere disputar justamente esas normas o reglas que están en la Constitución para tener por lo menos un acercamiento a decir de forma justa, yo quiero que sí, la empresa que pueda tener va a entrar, pero con estas normas. Y si no las cumple, no entra, ¿no? Y si no respeta derechos humanos, no entra. Entonces, no nos estamos disputando una situación de acumulación de economía o de representatividad o, o de oponiéndonos a que otras personas vivan en nuestro territorio. Sí, por supuesto. O sea, yo entiendo que el tema es un tema de poder, es un tema profundo. Las normas en esos momentos no se cumplen y las que están dadas son normas que tienen intereses particulares. Incluso se acaba de dar una norma terrible que es esta ley antiforestal, ¿no? Pues sí, 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 sí. Pero entonces, lo que yo digo es lo siguiente, o sea, lo que nosotros necesitamos es pensar en el futuro, pensar en la realidad y pensar en el futuro, y pensar en qué cosa tiene nuestro país para el futuro. Es decir, si nosotros siempre vamos a estar pensando en términos cortos, ¿no? A corto plazo, entonces siempre vamos a estar en estas discusiones en las que no hay salida, ¿no? No hay salida porque la discusión es muy inmediatista. Lo que nosotros tenemos que plantear y que proponer es que el extractivismo, que ojo, extractivismo no es necesariamente solo minería, extractivismo es una forma de extraer los bienes naturales de manera exagerada, de manera compulsiva, con un horizonte, digamos, que no beneficia al país, sino que beneficia a cierto sector y a cierto circuito. Y en ese sentido, minería no es extractivismo. Extractivismo es la minería hecha de manera exacerbada, sin las reglas, etcétera, etcétera. Y también la pesquería hecha de esa manera también es extractivismo. El Perú, ¿cuántas veces? Hace 2 años también pasó lo mismo, pero ¿cuántas veces hemos destruido la masa de la anchoveta? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Por la extracción de anchoveta desmedida, desmesurada, y se extraía hasta incluso las pequeñas anchovetas, y entonces simplemente al siguiente año ya no había. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener conciencia de que el extractivismo
es parte de un capitalismo depredador, que no está dando, digamos, no está dando lo que promete. Promete desarrollo y solo da crecimiento del PBI. Y es más, en la pandemia quedó bien marcado que ese crecimiento de todos los años de la época de Alan García y de la época de Ollanta, pues no devino y no se concretó en salud, que es lo mínimo que requiere una población, ya ni siquiera educación, sino en salud, porque hemos tenido el índice por millón de habitantes más alto del mundo de fallecidos por el COVID. O sea, Raúl, tú deberías estar pues en Lima, ganando así plenamente, trabajando como médico allá, en fin, César también, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer los profesionales? Migrar, muchas veces migrar a Europa, migrar a Estados Unidos, a Colombia, incluso los técnicos, etcétera, ¿no? Argentina está llena de peruanos, en fin. Hoy en día la migración es uno de los horizontes de los jóvenes, como Leonela, ¿no? Entonces, esa es una situación que deviene de qué, de decir que hemos crecido y no nos hemos fortalecido y no hemos cuidado a los vulnerables y no nos hemos desarrollado en los términos del desarrollismo, digamos, más básico, ¿no? El crecimiento del PBI no ha devenido en una educación más o menos que por lo menos promueva un cierto pensamiento crítico. La educación sigue siendo una educación deplorable. Entonces, hay países que ya están haciendo algunas cosas. En Ecuador se hizo un referéndum y la gente votó de que el petróleo del Yasuní se quede en el suelo y no salga. Y esa es una decisión importante. Y yo sí creo que hay que pensar en alternativas al extractivismo y alternativas productivas que tienen que ver, por supuesto, con nuevas formas productivas para posicionar no solamente al Perú, sino a América Latina en una escala diferente de la que está hoy en día. Somos totalmente dependientes de la economía china, de la economía europea, de la economía canadiense, de la economía americana, y estamos en realidad felices de que se abra el puerto de Chancay para seguir siendo dependientes de otra economía, cuando lo que deberíamos de pensar es en nosotros mismos, en cómo rearticular economías diversas y diferentes, y un punto fundamental, para la sobrevivencia de la especie humana, necesitamos cambiar nuestro chip, dejar de pensar en industrialización y pensar en reforestación, en agroecología, en otras formas productivas, en turismo no extractivo, etcétera, etcétera, que son las formas en que vamos a tener que sobrevivir en el futuro porque ya el planeta no aguanta más. Me dan ganas de y aplaudirte a la vez. Para decir ahí dos cosas, es casi imposible escapar de la realidad porque el sistema te obliga, es un conjunto de acciones, líneas, mercado, presión y opresión sobre toda la gente. Es imposible salir de ella. No somos parte de esa planificación, de ese supuesto desarrollo que siempre se habla, ¿no? Nuestras economías han tenido que ser eliminadas para ser homogenizadas. La economía de agricultura, la economía familiar, la economía de los cuidados, la economía del cuidado de la tierra, la economía del cuidado del agua, de nuestros territorios, han sido eliminados, desplazados, despojados para homogenizarnos. Y por otro lado, también mencionar de que si bien es cierto, hay territorios en los cuales no están presentes estas actividades extractivas, ¿no? Y que continúan siendo territorios habitados por personas, también se ven afectadas por otro tipo de extractivismos que el propio sistema, otra vez, los vuelve a oprimir, incluyendo la educación, incluyendo el despojo de la soberanía epistémica. A las mujeres también se nos ha oprimido en nuestra participación política, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestros cuerpos y los territorios en los cuales que defendemos porque son los primeros en los que son violentados, ¿no? Yo quisiera decir también que, por ejemplo, ahora se promueve mucho esto de la transición energética. Eso otra vez extiende las exigencias a muchos territorios a sacrificarse para mantener otros. Y ni siquiera existe un mínimo nivel de empatía
de hacer esfuerzos porque, por ejemplo, en universidades haya carreras o profesiones que estén vinculadas a que este territorio pueda regenerarse. No existe eso. Esa política es invisible, ¿no? O que estén enfocadas a decir, ¿no? A tener un mínimo de respeto, consideración, no hay, ni siquiera la conciencia de la gente. Y eso es algo muy difícil con lo que se va a competir, pero para eso también está la micropolítica. Y nuestras voces son silenciadas cuando empezamos a hablar de política, cuando empezamos a disputar el poder, como lo han visto en el cómic. O sea, si hablamos de política, si empezamos a decirle a la gente que realmente si no pensamos en el futuro, en nuestros territorios, en otras formas de economía que pueden ir desarrollándose, ¿no? E inclusive que pueden ir rescatándose porque estas ya existían, como les digo, han tenido que ser eliminadas para ser homogenizadas, este, se nos, se nos persigue, se nos hace reglaje, se nos vulneran nuestros derechos, se nos acosa, se nos violenta, se nos discrimina, hasta se nos puede matar, ¿no? Entonces se va convirtiendo, obviamente para muchas mujeres, como las mujeres que estamos en el cómic, ¿no? Y para las miles de mujeres en el Perú y en el sur, totalmente insostenible esta situación. Y por eso hemos llegado al punto de decir, queremos nuevas normas de juego para nuestro país, para nuestras naciones, para nuestros territorios. Quiero cerrar diciendo que Espinar fue un territorio que le disputó el poder de sus tierras, la nación cana, al imperio incaico. Nosotros no vinimos disputando nuestro poder sobre nuestros territorios ahora, lo hemos hecho desde antes de la colonia y como se lo dije en una mesa a muchos representantes de empresas mineras, no vamos a dejar de disputarlo. No porque nosotros tenemos una ideología de que el Pachacuti Inca va a volver, sino porque pensamos en las futuras generaciones. Hay niños que están naciendo ahora mismo a 1000 por hora y no sabemos qué futuro les espera a ellos, a ellas, ¿no? Y no podemos permitirnos que ellos vivan en violencia, en violación de derechos humanos, en un ataque sistemático a las mujeres, en una violencia y opresión a hombres y mujeres del campo, que es totalmente injusto, es injusto. Estamos hartos y hartas de que vengan a Espinar y nos digan, bueno, van a tener el mejor colegio y no docentes capacitados. Ya no nos van a poder engañar. Eso es algo que a mí me duele porque la gente en las ciudades habla mucho de esto de la gestión pública y que puede destrabar proyectos estudiando gestión, maestrías de gestión pública, cuando en realidad la gente del territorio no necesita eso necesariamente, sino de repente un poco que se plantee otro tipo de economías adecuadas a su territorio, que no afecten, que seguramente van a cambiarse con el tiempo, van a tener algunos cambios como todo proceso social del ser humano, pero una cosa es de que cambien naturalmente y otra cosa es que las oprimas para que cambien, que son contextos totalmente diferentes. Y lo que han hecho con Espinar es eso, oprimirnos para homogeneizar una forma de economía que además ha generado otras economías totalmente violentas, principalmente para las mujeres. El día de hoy, la provincia de Espinar lidera la tasa más alta de embarazo adolescente de la región del Cusco. ¿Cómo me puedo sentir yo sabiendo que mis hermanas menores mujeres son madres? Y no son madres porque lo desean, son madres porque son violadas, ¿no? ¿Quién ve eso? A nadie le interesa, no es una política pública. Ahorita el Congreso lo que está haciendo es más bien eliminar la educación sexual integral. Rocío una vez me dijo que era una optimista incurable y yo No. creo que es Soy una pesimista activa. El bueno, pesimismo activo te permite actuar. perfecto, entonces es una pesimista activa, pero eso significa, eh, solo para decir, no es que a nadie le importe, el solo hecho de habernos sentado acá a conversar es una pequeña muestra, un botoncito de que hay personas que sí le importa. Y en el mundo entero, ¿no? Hay movimientos de diversos tipos que están Ah, sí, justo. tratando, exacto, es lo que quería que tú... ¿Puedes hablarnos un poquitín de eso? Bueno, lo que sucede es que, bueno, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, hemos tenido una reunión justo en el Cusco. Hubo una actividad pública donde estuvo también ahí eh, Leo, y bueno, y la señora Elsa Merma y otra gente, ¿no? Y bueno, a ver, somos una plataforma, ¿no? Una plataforma de activistas, una plataforma de personas que están en los territorios, una plataforma de también profesores universitarios, intelectuales, académicos, que están proponiendo y están planteando alternativas.
alternativas, alternativas energéticas, alternativas al extractivismo, alternativas también, digamos, un cuestionamiento profundo al patriarcado colonial, que implican los cuidados, por ejemplo, que es un tema que se está viendo mucho en América Latina, que implica lo que he dicho Leo también, que implica el tema cuerpo-territorio, que es un concepto potente que usan las mujeres en las zonas más golpeadas por el extractivismo, en Honduras, Berta Cáceres, que fue asesinada, en Guatemala, Lorena Capnal, la misma Aura Cumes, que la menciono ahí en la introducción, o otras personas como Lolita Chávez, etcétera, y también en nuestro país, ¿no? Hay muchas instituciones, mujeres organizadas, ONAMIAF, Mucarinap, etcétera, muchas, y muchas mujeres que tienen otra manera de entender el problema, porque usualmente los varones cuando se enfrentan en este tipo de situaciones de conflicto, monetarizan los problemas. Es decir, sostienen, bueno, entonces que la empresa nos dé tanta cantidad de dinero para solucionar el problema de metales pesados en nuestros hijitos. Y la señora dice, no, yo no quiero plata, yo lo que quiero es que curen a mi hijo. Entonces, esas dos maneras de entender el problema y de plantear una solución también se ponen en juego en los espacios de gobernanza territorial, ¿no? Que a mí me parece que es una manera potente de que las mujeres digan, no estamos de acuerdo con el liderazgo que se está llevando desde esa perspectiva y planteamos otros tipos de liderazgo. Y Bueno, un ejemplo perfecto es Leonela. quisiera cerrar este segmento con ustedes. Primero agradeciéndoles tú, sé, Rocío, que tienes otras ocupaciones. Te agradezco mucho, Leo, el habernos permitido compartir contigo tus opiniones, tus puntos de vista, tu trayectoria en todos estos años. Eres una mujer muy joven y deseo de que persistas en esta actitud, ¿no? De mantener una posición firme. Quisiera terminar evocando nuevamente a Manuel Escorza. Probablemente tú hayas leído este libro, Leo, tú de hecho, Rocío, y tú también, César, pero si no lo has hecho, Leo, te invito a hacerlo, a leer Redoble por Rancas. En Sí, realidad, uy, no, me lo han regalado en un momento muy especial, pero ahí voy. claro, Sí. en Sí, es realidad fuerte, es impresionante, es muy impresionante doloroso. la narrativa y la pluma de Manuel Escorza, y Sí, cómo no recordarlo habiendo tocado estos temas, ¿no? sí, sí, no, sí. De hecho, Redoble por Rancas habla sobre el tema de la contaminación, bueno, no de la contaminación, sino de cómo entra la empresa minera en Cerro Ujú, de Pasco y cómo va creciendo el cerco, ¿no? ujú, Y el cerco que cerca la tierra, que fíjense, o sea, ya lo dijo Silvia Federici en Calibán y la Bruja, cercar territorios fue el inicio del capitalismo, o sea, fue cuando el feudalismo, digamos, da paso, ¿no? A las ciudades burguesas y a, digamos, este cierre de territorios que antes la gente iba y recogía la madera y de pronto, ¡pum!, se cerró. Y ahí Manuel Escorza habla del cerco. Y hay una escena en que un comunero le pregunta a otro, ¿no? Le dice, ¿has visto el cerco? Sí, oye, pero qué grande es el cerco. ¿Y hasta dónde irán? ¿Hasta dónde irán con el cerco? Y el otro le contesta, quieren cercar el mundo. mm. Nuevamente, muchas gracias y espero que no sea la última vez de poder conversar sobre este y otros temas. Han quedado en el tintero el estallido social, ha quedado en el tintero tantas cosas para conversar, que bueno, ya lo haremos con César para martillarnos entre nosotros. Les agradezco mucho, Rocío, Leo, por haber estado con nosotros. De todas maneras, Gracias, buenas gracias, noches. porque además yo quisiera más adelante invitarlas de nuevo para conversar, ¿no? Temas de ya a veces mucho más dolorosos, ¿no? El maltrato directo, violaciones sistemáticas, o sea, temas dolorosos que no son ventilados fácilmente y ojalá que podamos hacerlo muy pronto, ¿sí? Yo Ujú. estoy conocido que tú estás terminando una investigación al respecto, no sé si ya la has terminado. Eh, No, es eterna, esa investigación es eterna, pero eso es de conflicto armado interno. claro, pero eso implica la cantidad de sufrimiento colateral que tuvieron las mujeres, ¿verdad? Terrible, Así terrible. que ya lo conversaremos. Leonela, muchísimas gracias también por tu tiempo, por tu paciencia. Gracias por hacernos escucharte y espero que sigas en tu línea sin tener ningún contrapeso o ningún contratiempo doloroso.
Eso por lo menos espero de corazón. ¿Sí? Muchas gracias. Muy- Gracias a ustedes también por...